Ok, en el último video nada más se definió el archivo test, que básicamente fue un archivo creado con un template de Qt Widget Application, que básicamente es el template que ya tiene Qt por default. Entonces vamos a hablar un poquito acerca ahora sí del método de programación, o en este caso de la manera en la que podemos programar este tipo de sistemas. ¿Sí? Miren, aquí tenemos básicamente una lista de diferentes elementos con los que podemos interactuar. En estos primeros 2 o 3 videos, quizás más, voy a tratar de interactuar con algunos de los elementos y mostrar algunas de las características básicas de algunos de ellos. Vamos a hacer un primer programa que sería el Hola Mundo. Y vamos a ver 2 maneras con las que podemos interactuar. Entonces vamos a buscar aquí un push button. Ok, vamos a buscarlo aquí, está en botones, tenemos push button. Lo voy a poner aquí y luego vamos a buscar un label o una etiqueta que le vamos a poner aquí. Ok, normalmente cuando diseñas una interfaz gráfica, digamos como las tendencias nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es insertar todos los elementos que vayamos a utilizar. En este caso, como mi programa es solamente un Hola Mundo, pues básicamente ocupo solamente estos 2. Entonces lo que voy a hacer es, los voy a agrupar, de hecho no ocupo ni moverlos. Los voy a agrupar y yo en lo personal siempre recomiendo manejar con layout. En este caso voy a seleccionar estos 2 y los voy a, digamos, como a colocar dentro de un layout vertical. ¿Sí? No, aquí vertical porque los quiero uno arriba de otro, ¿no? Entonces, inclusive estos los puedo agrupar en un layout final. Okay. Los puedo agrupar en un layout final en tipo cuadrícula y al final yo hago mi aplicación tan chica como lo necesite. Si se fijan, la ventaja de esto es de que digamos que es a cierto punto responsivo, porque me crea como la posibilidad de cambiar el tamaño de los elementos en función a hacerle como un resize, ¿no? a la ventana. Esto puede ser conveniente o no, dependiendo del tipo de aplicación que estés usando, ¿no? Si es sistema operativo, claro que es conveniente. Si es, por ejemplo, una aplicación con una pantalla táctil, quizás no sea lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces cómo podemos nosotros interactuar. Cuando yo veo el push button, voy a ver aquí todas las propiedades en la parte de la derecha. Déjenme mover un poquito la cámara. Déjenme la muevo, se mueve. Ok. Puedo ver todas las propiedades aquí en la derecha. Si ustedes se fijan, todas estas propiedades son las propiedades que tiene el botón, ¿sí? Y todas estas propiedades pueden ser cambiadas mediante código o mediante los parámetros que tenemos aquí. Yo en lo personal recomiendo que en los programas siempre todo lo trates de cambiar en función al código y no tanto en función a esto, porque normalmente no tienes un registro de dónde se está guardando. Pero miren, podemos por ejemplo cambiar el texto, o por lo menos de los elementos que no vayas que vayan a cambiar o que de alguna manera pueden ser modificables, mejor en código, ¿no? Aquí el texto, pues la verdad es que no va a cambiar mucho, pero bueno, le podemos poner inicio, ok, y automáticamente acá en el botón, si ustedes se fijan, el texto del botón cambió a inicio, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver el layout, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, el tipo de letra, ¿sí? Podemos ver por ejemplo, si está habilitado o deshabilitado, ¿no? Si lo podemos, por ejemplo, deshabilitar, que es un botón que no lo puedas seleccionar o presionar. Digamos que ocupas hacer un proceso antes, pues haces un enable, ¿no? Entonces, estas palabras que tenemos aquí, por ejemplo, aquí en la geometría, que digamos que es como un objeto que tiene diferentes miembros, todos estos valores o todos estos nombres nos van a servir para identificar cuáles son los parámetros que tenemos que modificar. Por ejemplo, el de text, ¿sí? Lo podemos modificar. En el icon, en este caso podríamos mandar llamar hasta archivos de iconos, ¿no? Archivos de imagen, pero bueno. Vámonos con el label, que de hecho el label es el que quiero modificar. Y bueno, tenemos básicamente, vamos a buscar el elemento que queremos modificar, que en este caso es text, ¿sí? Aquí lo voy a dejar como text label, porque lo que quiero es presionar el botón, ¿sí? Y que obviamente me aparezca aquí en el text label, me aparezca Hola Mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya, aquí, bueno, estén ustedes
¿sí? Darle una revisada y miren, como recomendación de práctica es traten de agarrar varios parámetros y vean cómo los pueden modificar en código, ¿no? Yo ahorita les voy a pasar de los más sencillos, porque obviamente este es un primer tutorial práctico. Entonces vamos a modificar el parámetro de text. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar... Tengo que crear una función que lo que haga es que detecte cuando yo presione el mouse, con el mouse el botón. La ventaja de este sistema es que me puede crear esas funciones de manera automática. Si yo le doy clic derecho y le doy Go to Slot, me abre las ventanas, me abre una lista de lo que son las posibles funcionalidades de los eventos de este elemento. En este caso, tenemos por ejemplo algunos que tienen que ver con las acciones, que en este caso es presionado, que se mantenga presionado o al ser presionado, cuando lo sueltes o cuando cambie de estado, ¿no? Que serían como los básicos las interacciones del mouse con el botón. Tenemos también otros eventos que son un poquito más complejos, que por ejemplo cuando el botón ha sido destruido o el objeto del botón ha sido destruido, que eliminamos el botón o que cambiamos el nombre del botón. Todos estos elementos que de alguna manera cambiamos la funcionalidad, pues podemos mandar llamar funciones dentro de esta, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a mandar llamar la más sencilla, ¿no? Que es cuando el botón ha sido presionado. Si se fijan, nos manda directamente a la ventana principal o el archivo fuente de la ventana principal, que es el main window, y automáticamente me crea una clase, bueno, no me crea una clase, perdón, me crea un miembro que viene siendo una función de la clase main window. Y miren, esto es de suma importancia porque aquí lo hace automáticamente, pero va a haber casos cuando nosotros tengamos que hacerlo. Si me voy yo a la parte del main window, si se fijan en la parte, aquí no me acuerdo si había los slots privados, creo que no estaban hace rato, pero los hace de manera automática. Lo que me está creando aquí, me está creando una función o el miembro de el miembro tipo función, que es de retorno vacío, como nombre onPushButtonClicked, que es el evento de haber presionado el botón. No tenemos parámetro de entrada, punto y coma, terminamos la definición. Y básicamente este elemento me lo creó de manera automática. Entonces fíjense, aquí de hecho me parece pertinente quizás mencionar que si quisiéramos crear otro tipo de funciones las podríamos hacer o las tendríamos que definir aquí, ¿no? Bueno, básicamente cuando yo presione el botón va a mandar llamar esta función que básicamente va a ser de manera secuencial pues lo que se encuentra ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo mando a llamar? Yo ya vi cómo mandar llamar una función que es en función de un evento. Entonces, ¿cómo yo mando a llamar la información para modificar o activar algún elemento? Esto lo voy a hacer con el constructor o con el objeto UI. Y le voy a dar aquí, miren, le voy a dar punto, pero automáticamente cuando yo le doy punto aparece esta flecha con un signo de mayor que. Esta flecha con signo de mayor que, hagan de cuenta que es esto mismo, que es el 2 puntos, pero va apuntador, ¿sí? Entonces es un dereference, pero apuntador. Entonces automáticamente lo hace de manera como automático cuando yo le presiono el punto en el sistema. Pero es importante que lo sepan, ¿no? Es como cuando yo tengo la definición de las clases y de los miembros, o la definición de los miembros, pero van a apuntador, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir UI, que me selecciona el elemento principal de la ventana, ¿sí? Y aquí, si se fijan, yo le doy para abajo y me van a aparecer diferentes elementos. Aquí los que yo quiero que ustedes observen son los de color azul. Los de color azul son los que se encuentran, digamos, posicionados o físicamente o, bueno, virtualmente instalados como en la ventana. Si se fijan, aquí no me aparece, por ejemplo, ninguna etiqueta. Si yo me doy Escape, regreso a le pongo, por ejemplo, este elemento, el QObject. ¿Cómo se llama? Se llama Label. Entonces, bueno, no me ha aparecido. Y de hecho esto me parece, a veces me pasa un poco, pero aquí nada más hay que darle en Build,
para que me identifique todos los elementos que yo, bueno, aquí me va a aparecer un error obviamente, pero miren, ahí yo le voy a dar punto, y aquí ya me aparece automáticamente label, ¿ok? Sinceramente esto nunca me pasa en Linux, pero bueno, siempre que inserto elementos en este sistema operativo me pasa. Entonces, ya estoy seleccionando el label, ahora voy a mandar a llamar los miembros, o en este caso, los parámetros del objeto label, ¿sí? Bueno, que de hecho, ojo, no es un objeto, es un QObject, que acuérdense que con el macro de QObject del main window.h me crea estos objetos que están definidos como objetos, pero automáticamente con ese macro se convierten a objetos tipo Q, ¿no? O sea, o QObjects. Le voy a dar otra vez punto. Y aquí me van a aparecer ahora sí todos los miembros de este objeto, ¿no? Que son funciones o elementos que yo puedo modificar, ¿sí? Miren, aquí sí son muchísimas opciones. De hecho, algunas de estas las vamos a utilizar cuando, por ejemplo, queramos insertar alguna imagen, algún logotipo. Pero por ahorita nada más vamos a poner lo del texto, ¿no? Entonces, miren, está la función text, ¿sí? O el miembro text, pero este va a ser para retornar. Entonces voy a poner punto set text. En este caso, la función setText, le doy enter y me dice ahí que de entrada tiene un QString. Entonces, acuérdense que el QString, bueno, no acuérdense, sino el QString es un string, pero basado en Qt, ¿no? En Qt. Entonces, se trabaja un poquito distinto que un string convencional, pero lo podemos escribir en términos de constante igual, ¿no? Entonces, puedo poner aquí hola mundo, ¿ok? Obviamente le voy a poner aquí el punto y coma, ¿no? Le voy a dar correr. ¿Sí? Tengo aquí mi ventana. Le voy a dar a inicio y me cambia automáticamente a hola mundo, ¿ok? Cierro aquí esta ventana y me voy a ir al main window principal. Y miren, aquí voy a quitar el layout. Y nada más voy a cerrar con este video mencionando otro posible uso de las configuraciones que tiene Qt. Miren, voy a poner un horizontal slider y voy a poner, por ejemplo, un progress bar. Entonces aquí voy a ponerle, por ejemplo, una alineación vertical, y aquí también le voy a poner una alineación vertical, y aquí voy a poner una alineación horizontal. El slider no tiene un máximo bueno, aquí el botón de inicio también me lo creció, entonces aquí lo más conveniente sería dejarlo así, ¿no? Puedo limitar el máximo del tamaño, ¿sí? Pero bueno, ahorita no lo voy a hacer porque obviamente es un ejemplo, ¿no? Entonces, pero miren, ya para terminar esta parte, voy a nada más revisar aquí los valores máximos en este caso es un objeto que es un horizontal slider, que va de 0 a 99, y el scroll bar va de 0 a 100. Entonces aquí, ya sea que lo pongamos de 0 a 100, para tener la misma nomenclatura. Y aquí lo que voy a dar es, miren, aquí en la parte superior tengo diferentes elementos de configuración. Aquí están la edición de widgets en la que estoy ahorita, pero puedo aplicar edit signal y slots. Si se fijan, aquí me aparecen como de color rojo, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, puedo agarrar este elemento y con una flecha la bajo y la interconecto al scroll bar. Entonces aquí me aparece el signal y aquí el slot. De hecho, esto, miren, esto lo menciono porque más adelante vamos a ver la función connect, que es una función que tiene muchas aplicaciones, que básicamente conecta dos elementos, ¿no? Como lo vamos a hacer aquí. Entonces aquí, miren, voy a seleccionar, por ejemplo, cuando el slider se mueve, ¿ok? Y voy ojo, el signal es el slider y el slot es el progress bar. Entonces que el slot, que en este caso es el progress bar, pues se configura el value, ¿no? Set value, ¿ok? Le doy OK y aquí me aparece esta información bueno, me aparece la información que está pasando, ¿no? Voy a darle compilar, correr, y automáticamente, miren, ahorita no lo he movido, entonces automáticamente no lo he pasado el valor, pero cuando yo lo empiezo a mover, fíjense cómo se pasa el valor del slider al progress bar, ¿sí? Y miren, lo que yo había escrito en el código se mantiene, ¿no? Si lo doy inicio, pasa hola mundo, ¿ok? Bueno, entonces, este primer
tutorial, o bueno, segundo en función de la secuencia, pero este primer tutorial práctico, solamente hablamos de cómo hacer la configuración de ciertos elementos, ¿no? Entonces, en el siguiente ejemplo, ya no me voy a detener tanto en la funcionalidad del programa, simplemente voy a platicar acerca de las funciones con las que vamos a estar trabajando para la aplicación que vamos a desarrollar, o el ejemplo que vamos a desarrollar. Ok, algo interesante es de que si se fijan ustedes, el signal y el slot no me inyecta o no me genera código, por lo menos no visual, aquí en los archivos de código que estoy trabajando. Pero bueno, eso ya es algo con lo que no vamos a detallar, ¿sí? Este video lo dejo hasta aquí, entonces si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios.